Y jugando a leyendas, tortugas ninja leyendas. Y vamos a pasar diferentes. Vean, porque estoy cumpliendo un reto de llegar a nivel 50 antes de que se acabe este año. O sea, 4 meses con no sé cuántos días. Muy poquito. Muy poquito. No puedo cambiar. Dale, cracks. Vamos a ganar. Sí, sabes que yo no juego ya de estos de mi mismo nivel porque me humillan, me matan. Por eso juego puro no. Juego con el puro no. Dale, muere.